Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! La accesibilidad en el diseño web es un tema fundamental para cualquier diseñador de UX. Ya hemos publicado varios episodios sobre accesibilidad en el podcast. Si nos sigues desde hace tiempo, seguro que te viene a la mente más de uno. Y hoy vamos a seguir hablando de este tema a través de una de las herramientas más populares en el mundo del diseño, Figma. Soy Maribel Tirados, esto es Apasionados por la Tecnología y hoy está conmigo Sam Martín. Sam es diseñador de experiencia de usuario en Paradigma Digital y con él vamos a explorar cómo Figma ha cambiado la forma en que trabajamos, las funcionalidades que ofrece para crear diseños accesibles y cómo los diseñadores pueden utilizarla para que sus proyectos cumplan con los estándares de accesibilidad. Sam, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Maribel. Pues nada, con muchas ganas de hablar un poquito sobre accesibilidad web, Figma y demás. Así que muy contento de estar aquí. Yo también estoy súper contenta de que estés aquí. Venga, empezamos si quieres con el tema. Ya he comentado en la intro que nos vamos a centrar hoy en Figma. Pues Sam, para todas estas personas que aún no lo conocen, cuéntanos un poquito qué es Figma y por qué se ha convertido en una herramienta popular entre los diseñadores de UX. Vale, genial. Pues a ver, respondiendo a tu pregunta, a mí me gustan mucho las analogías, ¿vale? Así que, bueno, imagínate que Figma es como el Spotify del diseño digital, pero en vez de hacer playlists, creamos y diseñamos interfaces. Al final, Figma es una herramienta de diseño que está basada en la nube, lo que significa que puedes trabajar desde tu navegador sin necesidad de instalar nada, aunque también puedes instalarla en tu ordenador. Pero digamos que el punto clave es que es totalmente cloud. Ahora, ¿por qué es tan popular entre los diseñadores? Pues mira, a modo de resumen, te voy a dar como 4 o 5 puntos clave que creo que lo definen guay. Entonces, el primero sería trabajo en equipo. Figma ha roto las barreras del diseño y nada, anteriormente herramientas como Sketch o Adobe XD requerían compartir archivos pesados por correo o en la nube. Figma, sin embargo, permite que varias personas puedan diseñar y hacer ajustes simultáneamente, en vivo. Cada uno puede dejar comentarios, hacer cambios o probar cosas nuevas sin interferir en el trabajo del resto. Creo que esto es un punto bastante guay de Figma, súper colaborativo, trabajo en equipo. Punto número 2, ya que estamos hablando de accesibilidad, Figma tiene accesibilidad sin límites. Puedes acceder a tus proyectos desde cualquier dispositivo, con un navegador o bien a través de la app, una conexión a internet, ya sea a través de tu portátil o bien incluso desde el teléfono móvil. O sea, bastante guay. Esto hace que los diseñadores y desarrolladores puedan colaborar y revisar desde cualquier parte. Así que se acabaron las excusas de no puedo, estoy fuera, no puedo, bla, bla, bla. Entonces yo creo que lo define bastante guay también este punto. Prototipos interactivos. Figma permite crear prototipos con transiciones y animaciones súper detalladas, algo que realmente acerca el diseño a la experiencia final del usuario, casi poniendo en duda si es real o es un prototipo. Esto es oro para nosotros, ya que al final nos permite mostrar con exactitud cómo debería ser la interacción de los usuarios con la interfaz, en lugar de tener que dar explicaciones, ideas abstractas que a veces como que cuesta de entender. Al final una imagen vale mucho más que 1000 palabras, ¿no? Así que todo lo que se pueda ver y tocar es mucho más real. Entonces, de esta manera conseguimos una experiencia de usuario mucho más inmersiva y se percibe el prototipo muy auténtico. Luego también tenemos una infinidad de integraciones y plugins. Figma tiene una biblioteca inmensa de plugins que facilitan la vida del diseñador. Desde plugins de accesibilidad hasta herramientas que te ayudan a verificar contrastes de color, crear sistemas de diseño, además de que también dispone de integraciones con herramientas de desarrollo como Zeppelin o Jira, con lo que hace que el flujo de trabajo entre diseñadores y desarrolladores sea casi perfecto. Y como último punto, ya respondo a tu pregunta, es que es gratuito y fácil de usar. O sea, la curva de aprendizaje es súper fácil. Sí que es cierto que tiene opciones de pago,
¿vale? Pero Figma tiene una versión gratuita que es muy potente y que cubre la gran mayoría de necesidades de los diseñadores y equipos pequeños, con lo cual también hace súper accesible a estudiantes freelance y startups. O sea, al final, personalmente, creo que Figma se ha pasado el juego en cuanto al diseño de prototipos y diseño de productos digitales, ya que ha conseguido democratizar el diseño de productos digitales, valga la redundancia. Entonces, ha permitido que sea mucho más colaborativo, accesible y no importa si eres un diseñador experimentado, al final Figma tiene el poder de crear experiencias que realmente conectan con los usuarios. Fíjate que yo no sabía que Figma tenía una versión gratuita potente. Yo es verdad que me había quedado como que era de pago, ¿no? Si la querías usar de una forma más profesional. Sí que de todo lo que has comentado, sí que yo había, una de las cosas que más había oído sobre Figma es eso, que es multiplataforma, ¿no? Que es lo que has dicho, que al final te Eso puedes es. conectar desde distintos dispositivos, que también es lo que has comentado, ¿no? Que puedes hacer cambios en tiempo real. Entonces, cuando estás en un equipo con desarrolladores y diseñadores es algo pues que está muy bien, ¿no? Es muy colaborativa, pero no sabía que la versión gratuita era tan potente, fíjate. Está Sí, bien. creo que tiene, o sea, la funcionalidad principal, que es al final diseñar y tener integraciones con plugins y demás, eso te lo da la versión gratuita. Creo que la versión de pago tiene como que puedes crear espacios propios y como más tipo enfocado a empresa, pero sí, está bastante guay. Sam, después de haber hecho esta pequeña introducción para las personas que no conocen Figma, cuéntanos un poquito, para entrar ya de lleno en el tema, ¿qué características o funcionalidades de Figma facilita la creación de diseños accesibles? Vale, pues a ver, cuando hablamos de accesibilidad en diseño, estamos diciendo al final que cualquier persona o usuario, independientemente de sus capacidades físicas o cognitivas, debe poder usar e interactuar con las interfaces que diseñamos. Entonces, volviendo a tu pregunta, Maribel, para mí lo más clave que tiene Figma en términos de accesibilidad aplicada al diseño es toda la magia digital que ofrece. Me explico. Dispone de una infinidad de herramientas que nos ayudan a crear diseños visualmente atractivos y además accesibles. Entonces, para mí algunas de las más relevantes son, como hemos comentado antes, el tema de los plugins. Figma dispone de un catálogo infinito de plugins. Entre los más útiles para nosotros los diseñadores están los que te permiten verificar el contraste de color. Herramientas como Contrast y Stark, que más adelante hablaremos de ellas, permiten comprobar si el texto y los colores cumplen con las directrices WCAG, que significan Web Content Accessibility Guidelines, que más adelante también hablaremos ligeramente de esto. Entonces, estos plugins al final te avisan antes de cometer ese pecado, ¿no? De por ejemplo, poner un texto gris claro sobre un fondo blanco. Al final es un horror para la vista porque no se lee absolutamente nada. Entonces, ¿qué más funcionalidades tiene? Pues puedes crear design systems escalables, componentes reutilizables, usar componentes reutilizables no solo hacen que el trabajo sea más eficiente, porque al final un componente te permite modificarlo simultáneamente de todas las pantallas en las que estés usando ese componente. Entonces, esto es súper importante para la accesibilidad, porque los usuarios dependen de patrones de diseño repetidos y coherentes para navegar e interactuar con la interfaz de forma fluida. Entonces, tener una consistencia visual y una cohesión funcional se consigue a través de Design Systems. Luego también tiene funcionalidades más específicas, ¿vale? Como te permite crear parrillas, alineaciones precisas. Entonces, usar rejillas o guías ayudan a mantener el contenido súper bien organizado. Un diseño ordenado facilita la navegación para usuarios con problemas cognitivos. Diseños simétricos y bien distribuidos hacen que sea más fácil de entender. Entonces, luego también el tema que hemos estado hablando antes, de la colaboración en tiempo real, creo que es uno de los puntos bastante clave de Figma, ya que permite la colaboración en tiempo real. ¿Por qué es importante esto? Pues puedes invitar a usuarios, testers o expertos en accesibilidad a revisar el diseño antes de que lo puedas lanzar. Entonces, creo que de esta manera ellos mismos pueden señalar problemas o áreas de mejora en ese momento en el que están probando tu prototipo. Entonces, esto ayuda a que el equipo esté en la misma página, en la misma sintonía
y que las mejoras se hagan antes de que el diseño llegue a producción. Entonces, esto hace que Figma al final sea una herramienta ultra potente e inclusiva. Todo esto hace que la accesibilidad sea parte del proceso desde el inicio hasta el fin y no un parche que se pone cuando lo estás a punto de entregar. Así que si diseñas con Figma y no piensas en accesibilidad, te estás perdiendo la mitad. Uh-huh. Yo doy fe que hay muchísimos plugins para Figma porque cuando estuve preparando el episodio, yo es verdad que nunca he usado Figma, sí que lo he visto porque desde nuestro equipo trabajamos con compañeros y compañeras de diseño que al final, bueno, pues nos muestran, ¿no? Pero es verdad que nunca, como usuaria, nunca lo he utilizado y doy fe de que hay muchísimos plugins. Lo has mencionado tú también. De todos estos plugins que hay dentro de Figma, ¿cuáles serían los que son especialmente útiles para mejorar la accesibilidad en los proyectos? ¿Cuáles has probado? ¿Cuáles recomendarías? Vale, interesante pregunta, porque al final, como dices, hay tantos que dices, ¿cuál uso? ¿No? Uh-huh. Porque muchos hacen lo mismo, entonces, para mí, los que tengo ahí en el escritorio, o sea, son cinco plugins, ¿vale? Entonces, empezamos de los que más a menos uso, ¿vale? Que serían el Stark, ¿vale? El Stark lo hemos comentado antes únicamente a nivel nombre. Para mí este es el plugin. Es el unicornio. Cuando hablamos de accesibilidad, para mí este es el plugin o sea, es increíble. Entonces, te permite revisar rápidamente el contraste de los colores, asegurarte de que las tipografías sean legibles, verificar que todo cumple con los estándares de la WCAG a nivel AA y AAA, que luego también entraremos un poco que esto de la AA, AAA y demás. Entonces, además de verificar rápidamente el contraste, de que la tipografía sea legible y demás, también te permite simular cómo se verá tu diseño con personas con distintos tipos de discapacidad visual, como por ejemplo daltonismo, etcétera. Entonces, para mí es un imprescindible. Luego tenemos otro que es muy similar, ¿vale? Que se llama Contrast. Este es un plugin súper sencillo y súper eficaz, muy fácil de usar. Te permite chequear si los colores de tu texto y fondo tienen suficiente contraste. Tú simplemente seleccionas los elementos y te muestra si estás dentro de los niveles de accesibilidad requeridos. Creo que es ideal si buscas una opción ligera y rápida, porque puedes seleccionar incluso todo el frame de Figma, le das a Scan y te hace una lista de todos los componentes que tienes dentro de ese frame, cuáles pasan y cuáles no. O sea, está bastante guay también. Lo único que no es tan completo como el otro. Luego hay otro que se llama Able, que este plugin no se centra tanto en temas visuales como tipográficos, contrastes de colores y demás, sino que se centra en hacer que las interfaces sean accesibles para usuarios con discapacidades físicas o cognitivas. Al final ayuda a asegurarnos de que los elementos interactivos como botones, enlaces, etcétera, sean lo suficientemente grandes y tengan el suficientemente espacio entre ellos y que el flujo de navegación sea claro y lógico. Entonces, yo creo que es un complemento súper guay para los dos que hemos hablado arriba para acabar de optimizar la usabilidad en interfaces, sobre todo más complejas. Luego hay otro, ¿vale? Que bueno, simplemente lo voy a comentar. Es cierto que no lo uso mucho porque el Stark ya te lo complementa, que es Colorblind. Este simula cómo se verán tus diseños desde la perspectiva de una persona con diferentes tipos de daltonismo. O sea, simplemente es esto. Tú seleccionas y te va simulando de manera en directo cómo se ve. Y luego, por último, y no menos importante, es el Typography Scale. Entonces, este plugin nos ayuda a establecer una escala tipográfica coherente, asegurando que todos los tamaños de texto sean legibles, desde los títulos hasta los párrafos, hasta los enlaces, etcétera. También puedes ver cómo se verá tu texto en distintos tamaños de pantalla. O sea, al final, en conclusión, para mí, estos 5 plugins a mí me han ayudado a hacer revisiones rápidas y precisas para garantizar que el diseño sea accesible. Entonces, con ellos tienes gran parte de la accesibilidad cubierta.
Incluso podría ser, imagínate, para empezar, una persona que empiece, por lo que he entendido, con Stark, que es como que cubre gran parte, ¿no? Lo has comentado, Sí. colores, tipografía, y complementarlo con Able, ¿no? Que tiene Sí, como este otro aspecto. sí, Podría ser una buena manera, ¿no? De ir sí. empezando. Es un buen match, sí, Ujú. totalmente. Una vez tenemos, imagínate, pues los plugins, tenemos nuestro diseño, viene una parte que nos has comentado antes también. Al final hay que asegurarse, ¿no? De alguna manera de que este diseño que tenemos, el diseño final, pues cumpla con estos estándares de accesibilidad web, por ejemplo, el que has comentado de WCAG. ¿Cómo podemos asegurarnos de que este diseño es 100% accesible? Bueno, 100%, con matices, ¿no? Pero bueno, nos entendemos. Sí, sí, te entiendo. Vale, a ver, claro, es que como que parece que estamos hablando de lo mismo, pero realmente no, porque todo está conectado, va de la mano y demás, ¿no? Entonces, bien, para cumplir con los estándares de accesibilidad, ¿vale? Hay varias prácticas que se pueden seguir. Entonces, para mí hay cuatro pautas, ¿vale? Una sería verificar el contraste de colores, ¿vale? Que aquí volvemos otra vez a los plugins, que utilizar herramientas como Stark, Contrast, para comprobar que el contraste entre texto y fondo sea suficiente, ya que la WCAG recomienda un contraste mínimo de 4:5:1 para textos normales y 3:1 para textos grandes. Entonces, esto garantiza que la mayoría de los usuarios, incluidos aquellos con baja visión, puedan leer el contenido sin problemas. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta, prueba la legibilidad, o sea, probar la legibilidad de la tipografía. Asegurarse que el tamaño del texto sea lo suficientemente grande y ajustar el interlineado y espaciado entre las letras, gracias al plugin Typography Scroll, como te he comentado antes, puede ayudar a mantener una escala tipográfica que respete las pautas de accesibilidad. Usar componentes consistentes y semánticos gracias a un design system accesible también, como que todo va sumando y al final conseguimos de que al final el diseño cumpla con los estándares de accesibilidad, ¿no? Colaboración con desarrolladores es, creo que otra parte súper importante, ya que hay que tener en cuenta que el diseño accesible no es solo visual. Es necesario trabajar de cerca con los desarrolladores para que implementen correctamente etiquetas, estructuras semánticas y que sigan las mejores prácticas de HTML accesible. Que sea coherente el H1, el H2, el H3. Entonces, te voy a coger la palabra que se ha ido repitiendo a lo largo del podcast, ¿vale? Entonces, ¿qué son las WCAG? ¿Vale? Entonces, son unas pautas, ¿vale? Que definen las directrices para que se cumpla la accesibilidad, ¿vale? Entonces, ¿en base a qué se rigen? Se rigen en 4 principios, ¿vale? Entonces, los 4 principios son perceptible, operable, comprensible y robusto, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el principio perceptible. ¿Esto qué significa? Que cualquier información que se muestre debe presentarse a los usuarios de forma que pueda ser percibida fácilmente. Por ejemplo, proporcionar alternativas en texto para cualquier contenido que no sea textual, letras grandes, voz, símbolos, lenguajes más sencillos. Facilitar a los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la separación del primer plano del fondo. El principio operable, pues al final esto es de que la navegación ha de ser manejable, es decir, se debe poder acceder al contenido desde cualquier dispositivo. En este, ¿qué encontramos? Pues conseguir que todas las funcionalidades estén disponibles desde un teclado, proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente para leer, utilizar el contenido, etc. El principio comprensible, al final ¿qué dice? Pues que el contenido que se proporcione al usuario tiene que ser claro y fácil de interpretar, sin dar lugar a confusiones o equivocaciones. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que hacer que el contenido sea legible, fácil de entender, que los usuarios eviten cometer errores y en el caso de que los cometan, facilitar que puedan corregir esos errores. Y por último tenemos el principio de robustez. Al final, ¿esto qué significa? Pues que el contenido ha de ser interpretado por los navegadores y tecnologías.
Entonces, tiene que tener compatibilidad con las tecnologías actuales y futuras. Entonces, no sé si quieres, Maribel, que entremos un poco más en detalle acerca de qué engloba todo esto de las Web Content Accessibility Guidelines, el AA, el AAA. Es un tema amplio, es verdad que yo me había apuntado a comentar para cuando terminaras que todas estas pautas de accesibilidad están especificadas en una web. Eso es. Vamos a dejar el link también en la descripción. Yo lo que tú quieras, aquí estamos para lo que tú quieras, pero es verdad que igual es un tema un poquito extenso. Sí. Si quieres comentar algo, adelante. Y por supuesto vamos a dejar el link en la descripción, pues bueno, pues para personas que tengan igual, pues bueno, no lo hayan visto nunca o quieran tenerlo, pues yo creo que es como base, es fundamental que puedan echarle un vistazo. Perfecto. Vale, no, solo quiero comentar de que hay tres niveles, el A, el AA y el AAA. Entonces, el estándar es el AA. ¿Vale? Entonces, solo quiero comentar esto, de que tampoco, que no dé mucho miedo y no nos volvamos locos. Al final, el AA es un grado de accesibilidad significativo y factible. De hecho, muchas organizaciones fijan el nivel AA como el objetivo a alcanzar. Así que ya está. Respecto a lo que has comentado, Sam, me he quedado con un par de detalles importantes. El primero es que no es cosa solo de diseño, ¿no? Al final, que una web sea accesible, es verdad que se empieza por la primera parte de diseño, pero luego están los desarrolladores, hay una parte de front que obviamente tiene también que cubrir y tiene también que tiene que ser un equipo formado en accesibilidad para que al final todo quede redondo, ¿no? Porque si no, si el diseño es accesible, pero luego la parte de desarrollo no se sigue en las mismas pautas, pues al final pues no sirve de nada, ¿no? Totalmente, Maribel. De hecho, la parte más de lo que no se ve, por decirlo de alguna manera, que no es ni mucho menos importante, es la que leen muchos lectores de pantalla. O sea, es decir, si una buena estructura HTML, como hemos estado comentando, que esté bien estructurado el contenido, jerárquico, hace que luego estos lectores que usan la gran mayoría de personas con discapacidad, por decirlo de alguna manera, les ayuda muchísimo. Sin una buena estructura, etiquetas, textos alternativos a las imágenes, subtítulos, sería prácticamente imposible. O sea... Justo. Y también quería comentar, no sé, no me he quedado con el plugin, lo has comentado cuando hablábamos de los plugins que había uno que es como que te permitía verificar como si fueras una persona, pues imagínate que no puede ver bien, comprobar que el diseño esté correcto, y para mí lo ideal, que entiendo que no se puede hacer en todos los proyectos, es que una vez esté el diseño haya un test de usuario con distintas discapacidades que puedan probarlo, ¿no? Porque al final son las personas que, en vez de simularlo, ¿no? Sino que al final las personas, el usuario final, puede hacer estas pruebas, ¿no? Y yo creo que eso es 100% infalible. Sí, de hecho eso no falla. O sea, al final, eso de que el usuario tiene la razón es cierto. Claro. Porque el hecho de que lo puedan probar y tocar antes de que esté en la fase desarrollado, por decir algo, es básico. La verdad que es oro para nosotros. Sí. Entiendo que no se podría hacer o no se puede hacer o no se quiere hacer, yo ya no lo sé, en todos los proyectos, pero para mí es verdad que sería lo ideal, ¿no? Sí. Por continuar, Sam, ¿tiene Figma alguna función que permita a los equipos probar la accesibilidad de un diseño antes de implementarlo? Pues sí, la verdad que justo como estábamos hablando antes, el tema de los prototipos interactivos, o sea, al final, ¿qué permite? Permite que nosotros los diseñadores, los testers, usuarios prueben la navegación, interacción, funcionalidades del diseño antes de que éste llegue a desarrollo. Entonces, ¿esto qué permite? Permite simular cómo un usuario navegaría por la interfaz y comprobar si los botones, enlaces, formularios son accesibles, tanto visual como funcionalmente. Al final, esto es que nos ayuda muchísimo, porque probar la navegación usando solo el teclado es algo esencial para personas con movilidad reducida. Entonces, estos prototipos nos sirven para esto, ¿no? Justamente para que tengan una maqueta real, prácticamente,
que no sabes diferenciar de lo que es ficticio a lo que ya ha salido, digamos, a producción. Entonces, es bastante guay. El hecho de que sea colaborativo, como hemos estado hablando al principio de la conversación, puedes hacer comentarios a tiempo real. Entonces, puedes invitar a expertos en accesibilidad o usuarios con discapacidades a revisar el diseño y estos pueden dejarte feedback directo sobre cualquier aspecto que ellos crean que puede mejorarse. Así que es genial también. Como hemos comentado antes, el tema de plugins, o sea, te permite hacer 1000 verificaciones rápidas dentro de Figma antes de que este salga a producción. Y luego también el testeo con usuarios reales, ¿no? O sea, al final un poco va relacionado con el tema de los prototipos y demás. O sea, el feedback. Feedback, probar, es muy, muy importante. Al final, si sumamos todo esto, las pautas, las guías, las pruebas anticipadas, pues nos garantizamos que el diseño llega a implementación con el máximo de accesibilidad cumplido y al final como prioridad, ¿no? También. Como prioridad y que es súper importante que la accesibilidad esté presente desde el inicio del proyecto, Exacto. ¿no? Desde el día 1 que se tenga en cuenta que el diseño y el proyecto, tanto para diseñadores como para desarrolladores, tiene que ser accesible, ¿no? Porque es verdad que es mucho más fácil de esa manera que si tú haces una web y luego te das cuenta que pasan cosas, ¿no? Luego ahí ya sí que entramos en cosas más complejas, pero sí que es fundamental que desde el día 1 se tenga en mente la accesibilidad, que ya lo hemos hablado en otros episodios, no añade ninguna dificultad, sino simplemente es aprender a mirar las cosas de otra manera, aprender a desarrollar de otra manera y aprender a diseñar de otra manera, ¿no? Con todo lo que nos has dado, que has dado muchísima información, muchísimos plugins, y yo me alegro de verdad que haya tantas cosas en Figma para accesibilidad, pero para un diseñador, ¿no?, que está empezando, que nos está escuchando, que está diciendo, oye, pues el próximo diseño quiero empezar con la mente de la accesibilidad por delante, ¿no? ¿Qué consejos les darías? ¿Cómo podrían empezar? Vale, a ver, como primero de todo, le diría que no le tenga miedo, que no se asuste, ¿vale? Porque al principio, como dices, ¡guau! Accesibilidad, como que a lo mejor, sí, no, eso asusta, es como, ¡guau! ¡Qué melón más grande!, ¿no? Es como que no, que esté tranquilo, que todos hemos empezado desde cero, que no pasa absolutamente nada. Entonces, la accesibilidad, es cierto de que ahora, a día de hoy, no es una moda, es una tendencia. Entonces, es un pilar esencial del diseño, creo yo. O sea, si queremos ponerle el lacito a un buen diseño, este tiene que ser accesible e inclusivo. Entonces, el consejo que le doy es esto, ¿no? De que diseñar con accesibilidad abre tu trabajo también a millones de personas que de otro modo podrían quedar excluidas. Entonces, los consejos que le doy es que primero entienda bien lo que son las WCAG, ¿no? Las pautas de accesibilidad que hemos estado comentando antes, ¿no? Porque al final son la referencia global cuando hablamos de accesibilidad. Entonces, que no se preocupe, que no es un documento imposible de entender, que empiece un poco por los puntos clave, ¿vale? El nivel AA. Y yo creo que ese es como el punto de partida perfecto. Entonces, contrastes, tipografía legible, navegación por teclado, son los básicos. Luego, que diseñe pensando en todos los usuarios. Al final, un gran truco es diseñar con accesibilidad desde el principio, que es lo que has comentado antes, Maribel. Creo que es, en lugar de verla como un parche al final, si la incorporas desde el principio, todo fluye más, tiene mucho más flow y se nota al final Cuando tú ves el resultado final dices, vale, lo han tenido en cuenta desde el principio. Y el hecho de tener a Figma como aliado, creo que es increíble. Entonces, eso, ¿no? Pensar desde el principio. Y probar, mucho probar. Entonces, no hay mejor manera de aprender que probar tus diseños. Utiliza prototipos interactivos, que Figma te da esta opción para testear la usabilidad con usuarios reales, tú mismo, con gente de tu entorno, del equipo, y los plugins. O sea, la vida es muy corta como para no usar plugins. Entonces,
Hay que usar plugins, ayudan. Entonces, Figma, ya que tiene esto, usémoslo. Entonces, para mí son muy, muy importantes porque es imposible aprenderse todas las pautas de memoria que dicen las directrices. Entonces, necesitamos una ayuda. A mí al menos me han ayudado. Y compartir. Creo que el diseño accesible no es tarea de una sola persona. Con lo cual, hay que compartir lo que uno aprende con el equipo, con los diseñadores, con los desarrolladores, con el cliente. Creo que una buena comunicación sobre la importancia de la accesibilidad garantiza que todo el equipo esté alineado y concienciado en la creación de productos digitales, ¿no? En este caso, entonces, mi consejo, en resumen, sería que la accesibilidad es una parte esencial de la experiencia de usuario, que al principio puede parecer un desafío, pero que al final, con el tiempo, se convierte en un componente natural de tu flujo, ¿no? Al final es eso, lo incorporas y ya como que todo tiene que pasar por accesibilidad, ¿no? Guau, pero es que incluso ya uno mismo se da cuenta ya, no, estos colores no pasan a accesibilidad, o este botón es muy pequeño, o no hay suficientemente espacio. Entonces, es muy autodidacta en parte también, ¿no? Y prueba y error. Entonces, aprende, aplica y prueba, prueba y prueba. Entonces, estos serían mis consejos. Yo, por dar un apunte más que sería centrándome en las empresas, ¿no? Que es muy importante la formación a los equipos. Es importantísima y eso al final es algo que mueve la propia compañía, porque es verdad que igual algún diseñador en concreto, diseñadora, le pica el gusanillo y, como tú dices, Sam, pues puede trastear con todos estos plugins, pero al final en las empresas se trabajan con proyectos y ya lo hemos hablado, el proyecto tiene que ser accesible desde el minuto 1 y no solo están involucrados los diseñadores, están desarrolladores y hay una parte, bueno, pues de trabajo conjunto, ¿no? Entonces yo creo que desde las empresas también deberían de apostar por la formación de equipos en accesibilidad. Aquí en Paradigma es verdad que es un tema que siempre hemos tenido desde hace muchos años en mente. Pero además vamos a dar formaciones, aunque es algo que está interiorizado en nuestro equipo de diseño y de front, es algo que está ya como muy metido ahí en el ADN, pero aparte hay empresas que forman y yo creo que es algo fundamental cuando ya nos metemos en proyectos de grandes empresas, pues que esté eso ahí en mente. Y lo que tú dices es que luego al final, una vez tengas tú una formación y una manera de trabajar, es que es lo que dices, tú mismo dices, no, esto te sale solo, es que sale solo, ¿no? Pero la parte de formar es, yo creo, muy importante. Totalmente. Pues Sam, vamos terminando ya. La última pregunta que te quería hacer, aparte de todo esto que hemos hablado, pues ¿qué recursos adicionales recomendarías pues para seguir aprendiendo sobre accesibilidad, en concreto en diseño web, y cómo implementarla de una manera correcta con Figma? Vale, ok. Pues nada, al final, como es algo muy extenso, ¿vale? Si se quiere profundizar un poco más en accesibilidad y diseño web, existen recursos excelentes que pueden guiar en el camino hacia la inclusión digital, ¿no? Entonces, los que yo uso bastante son, me repito, pero es que creo que es básico tenerlo en cuenta, la documentación de la WCAG. Creo que empezar con las pautas de accesibilidad es lo más básico y esencial. Luego, algo más, digamos, desenfadado, el blog de Figma, ¿vale? Figma tiene un blog en el que suelen compartir artículos sobre buenas prácticas en diseño accesible. Incluyen tips sobre expertos, de cómo aprovechar herramientas, plugins. Entonces, está guay irle echando un vistazo. Entonces, está chulo. Luego, Material Design de Google ofrece una guía de accesibilidad dentro de su marco de Material Design, donde explican conceptos clave como el uso del color, la tipografía accesible, controles de interacción. Es cierto que se centra, digamos, en la estética, su estética de Material Design, pero al final se están basando en los principios de la WCAG, con lo cual lo puedes trasladar a cualquier proyecto de diseño. Luego también hay como un colectivo que se llama UX Collective, que es la comunidad de Medium que publica artículos con tips y guías sobre diseño accesible y está bastante guay. Dicen cosas bastante interesantes. Entonces, creo que es ideal para mantenerse un poco al día con las tendencias y las mejores prácticas recomendadas. Y nada, comentar que no hay que perder el tiempo y hay que subirse al carro de la accesibilidad.
Hay que tener en cuenta que diseñar es una oportunidad para incluir. Cada botón, cada tipografía, al final marca la diferencia. Cuando haces accesible tu diseño, no solo llegas más lejos, sino que llegas a más usuarios. Entonces creo que es clave tenerla ahí en el radar. Totalmente. Todos estos cuatro recursos que has comentado los dejaremos con un link en la descripción de YouTube. Y nada más, Sam. La verdad que ha sido un placer. Espero verte por aquí más veces. Sé que has escrito o vas a escribir algún post en el blog sobre el tema. No sé si ha salido ya. Sí, es correcto. Creo que salió la semana pasada y creo que no sé cuándo saldrá la fase 2, que está como partida, pero sí tengo ganas ya de leerlo también. Pues dejaremos también el link. También el link y así pues si alguien... Que has contado muchísimas cosas, pero bueno, si alguien tiene más interés, pues puede también leerte por ahí. Y nada más, gracias de nuevo y gracias también a nuestros oyentes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós, muchas gracias. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.